Muy buenas, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema de trigonometría. Pero antes de pasar a la definición de lo que es la trigonometría que estudia como parte de las matemáticas, vamos a ir a lo que es un poco de historia sobre la trigonometría. Aquí tenemos que los comienzos de la trigonometría se remontan a la matemática antigua. Hace más de 3000 años los babilonios y los egipcios ya empleaban los ángulos y triángulos y las razones trigonométricas. Y esto para lo que era la medida en la agricultura y en la construcción. Y tenemos el tema de la pirámide que es muy famoso. Dice también que fueron los egipcios quienes establecieron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos, criterio que se mantiene hasta hoy en día. Por otra parte tenemos a Hiparco, que es el inventor de la trigonometría. Fue un destacado científico de su época, astrónomo, geógrafo y matemático griego. Entre sus aportes principales a la humanidad tenemos que él fue quien dividió el día en 24 horas y presentó a la comunidad científica el primer catálogo de estrellas. Cuando hablamos de que presentó a la comunidad científica el primer catálogo de estrellas, es uno de los primeros que evidenció las ubicaciones de las estrellas y presentó ese catálogo en términos de que, bueno, tal estrella está ubicada al norte de, al sur de, y en ese sentido hizo ese aporte a la humanidad y a la comunidad científica. Ya entrando un poco más en el tema, tenemos aquí qué significa la palabra trigonometría, perdón, ya yéndonos un poco a lo que es el significado, la concepción de la palabra. La palabra trigonometría significa medición de ángulos. Tenemos también que la palabra trigonometría también se refiere a tres, ya que en un triángulo tiene tres lados. Ya entrando más en materia, ya entrando, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia la relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo. Aquí a mano derecha tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Para hablar de trigonometría tenemos que partir de triángulo rectángulo, ya que de este triángulo específicamente es que se derivan las funciones trigonométricas. Y, y ya de hecho tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, la relación que hay entre los lados, entre los catetos y la hipotenusa, que es donde se van derivando las razones y funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y sus inversas. Tipos de triángulo. Existen muchos tipos de triángulo, pero en esta clase solamente nos vamos a basar en estos cuatro principales, que son el triángulo equilátero, el isósceles, el escaleno y el triángulo rectángulo, que es donde vamos a apoyar todo este tema. Tenemos que el triángulo rectángulo tiene sus tres lados iguales. Es aquel triángulo que sus tres lados tienen la misma longitud. Por ejemplo, si la distancia de A a C fuera 5 metros, la distancia de C a B también fuera de 5 metros y la distancia de A a B por igual fuera de 5 metros. Aquí tengo también triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno no. Entonces hay dos lados que tienen la misma longitud y otro lado mide diferente. También tenemos el triángulo escaleno. Este es un triángulo donde ninguno de sus lados son iguales. Por ejemplo, pudiera ser que el lado C tuviera 10 metros, el lado B tuviera 7 y el lado A tuviera 15, para tener un ejemplo de referencia. Y tenemos el triángulo rectángulo, que es donde nos vamos a basar, ya que como dije ahorita, reitero, es de donde surge lo que es el estudio de la trigonometría, porque de él se derivan las funciones trigonométricas. Aquí tenemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto que mide 90 grados y tiene dos ángulos agudos. En otras palabras, un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo, de ahí viene su nombre, porque si tomamos un rectángulo como la parte azul que se ve, que es un rectángulo, y lo dividimos a la mitad, pues entonces tendríamos un triángulo rectángulo. Tendríamos una figura de tres lados, pero que se deriva de un rectángulo. Importancia de la trigonometría en la vida diaria. Aquí tenemos que el científico Euler es quien define las funciones trigonométricas como la conocemos hoy en día.
El precursor más importante de la trigonometría es el matemático Pitágoras, y ya eso sabemos por qué. Porque recuerden que Pitágoras es el inventor del famoso teorema, que es el teorema de Pitágoras, donde se relacionan los catetos y la hipotenusa y los lados de un triángulo rectángulo. Aplicación de la trigonometría en la vida diaria. Siempre les recalco a los estudiantes que la matemática en toda su rama tiene aplicación directa e indirecta en la vida diaria. La trigonometría, en general, las matemáticas están relacionadas íntimamente con nuestra vida diaria, ya sea de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Cuando nos recostamos en una silla, formamos un ángulo y nuestro cerebro tiene que hacer complejos cálculos trigonométricos para mantener un ángulo perfecto y en equilibrio para que no nos caigamos. Entonces ahí estamos aplicando matemática y específicamente trigonometría de manera inconsciente. También aquí vemos la aeronáutica, también cuando se lanza un misil de una estación militar o de un lugar hacia otro, tenemos que tener exactamente un ángulo de lanzamiento donde va a ser dirigido ese cohete o misil. ¿Y qué pasa? Esto es matemática pura. Y estamos hablando de aplicaciones directas de la vida diaria. Está bien que nosotros comúnmente no lanzamos un misil, pero vemos a cada rato conflictos como el de Rusia y Ucrania, donde vemos esto, cosas como esta. Aquí tenemos en la salud, aquí tenemos dos arterias, por ejemplo. Aquí dice la trigonometría calcula la fricción de la sangre entre dos arterias. Y para esto se utiliza la fórmula matemática coseno a la menos 1 por radio al cuadrado entre radio al cuadrado, donde tenemos una R mayúscula y una minúscula, donde la R mayor es el radio de la arteria de mayor ancho y la R menor es el radio de la arteria de menor ancho. Un cirujano debe trabajar con arterias entre 4 y 5 milímetros de ancho. Esto es solo un ejemplo para que vean que hasta en la comunidad de la salud debe estar involucrada la matemática y más específicamente la trigonometría. Aquí tenemos también ingeniería eléctrica. Todos los tipos de ingeniería tienen matemática. Y como dice aquí, aquí se utilizan funciones trigonométricas y sus variantes para analizar el comportamiento de las redes y las señales. También en la construcción, está de más decir que la construcción es matemática por todos los lados. Y eso ya lo sabemos. Así que muchas